Cómo pasé de la angustia, de la ansiedad, del miedo, del dolor, de la tristeza, a la paz, a la tranquilidad, al bienestar, a la dicha, a la plenitud. Esta es mi historia y el día de hoy, familia, en este nuevo episodio de tu podcast Bendito Desapego, te voy a contar por todo lo que transité, porque sé que te vas a reconocer y también te va a ayudar mucho a que entiendas que se puede salir de ahí. ¿Quieres escuchar todo lo que estoy por compartirte? Créeme que hoy, como nunca, voy a compartir cosas que tal vez nunca he compartido en mis redes sociales. Así que, bienvenida, bienvenido. Familia, bienvenidas a un nuevo episodio de tu podcast Bendito Desapego. El día de hoy voy a hablar, como nunca he hablado, de mi historia, de lo que Diego tuvo que pasar para pasar de ser un hombre dependiente, con baja autoestima, que no se valoraba a sí mismo, que aceptaba migajas, que perdonaba cosas que no tenía que perdonar, que sufría siempre en sus relaciones, a ser un hombre independiente emocionalmente, a ser un hombre que reconoce su poder, reconoce su grandeza, reconoce su luz, que despierta en paz y se acuesta en paz, que vive con alegría, con dicha y sobre todo reconociendo con mucha alegría la imagen que yo veo en el espejo. Cómo podemos realmente pasar del punto A al punto B, ¿no? Tal y como yo lo hice en este momento. Y la verdad es que este es un video para practicar mucho la vulnerabilidad, porque hoy, en este momento, requiero ser muy vulnerable contigo y compartirte mi historia. Todo lo que yo hago, en realidad lo hago por amor. El amor ha sido y seguirá siendo el motor de todo lo que hago en todo momento. Y es justo, creo yo, la falta de amor que experimenté cuando niño lo que me motivó a hablar, a compartir y a enseñar desde el amor. Porque muchas veces, como dice un curso de milagros, lo que más enseñas te lo das a ti mismo y lo refuerzas en ti. Entonces, toda mi vida, no toda, absolutamente toda, pero cuando hablo de toda me refiero a la mayor parte de mi vida, porque hoy tengo 33 años, bueno, y la mayor parte de mi vida hasta mis 25, 26 aproximadamente, fue una búsqueda incansable y desmedida del amor en mis relaciones, en mis parejas y de muchas formas externas, pero sobre todo en mis parejas. Vivía siempre para poder sentirme amado por otras personas. ¿Por qué? Porque cuando niño yo crecí sintiéndome invisible, crecí sintiéndome muy poco valioso, muy poco importante. ¿Por qué? Te preguntarás. Yo vengo de padres separados, crecí con una madre que, por cierto, amo inmensamente, profundamente. La relación hoy con mi madre es maravillosa, así como la relación con mi padre. Relaciones que tuve que sanar y trabajar para hoy poder disfrutarlas como las disfruto. Pero cuando niño crecí con una madre que tenía mucha desconexión emocional consigo misma. Una madre muy fría, una madre completamente distante emocionalmente de su hijo. Entonces era una madre que no me preguntaba cómo me iba en el trabajo, cómo me sentía, qué necesitaba, que me abrazara o que me decía te quiero. No. A veces yo miraba con cierto anhelo a otros amiguitos y veía cómo sus mamás los abrazaban y les decían mi amor, mi vida, les decían cosas dulces. Y una parte dentro de mí, que yo sé que en ese momento tal vez mentalmente no quería aceptarlo o quería reprimirlo, ignorarlo, negarlo, pero una parte de mí anhelaba profundamente eso. Había un ¿por qué yo no tengo eso? ¿Por qué mi madre no me trata de esa manera? ¿Por qué no me cuida de esa forma? ¿Por qué no me expresa el amor como sí lo hace la mamá de mi amigo? Entonces, finalmente es entender que todos buscamos en el fondo, absolutamente todos los seres humanos buscamos en el fondo sentirnos amados. Todos tenemos esa necesidad latente, una necesidad que no desaparece, pero que tenemos que aprender a sostener de una manera mucho más madura e independiente. Entonces, fui este niño que creció sintiéndose invisible. Mi padre, que lo veía de vez en cuando porque no vivía en la misma ciudad y como les comenté, estaban separados, mi padre y mi madre, pues cuando lo veía sí era una persona más amorosa, más cariñosa, pero también era un poco difícil porque
era muy cambiante. A veces era bastante agresivo, a veces era irascible, a veces tomaba mucho. Entonces había como cierto conflicto, habían ciertos problemas ahí. Era una persona muy cambiante y yo no pude experimentar la seguridad, el sostén, el espacio de confianza que necesitaba experimentar como niño. Entonces, bueno, y hablo de muchas cosas justamente de esta forma porque una de las formaciones que tengo es en crianza consciente. Créanme que para poder sanar necesitamos entender muchas cosas de la infancia y eso me llevó obviamente a formarme profesionalmente en crianza consciente. Y créanme que formarme en crianza consciente fue una de las cosas más hermosas. Entendí a profundidad muchas de las cosas que viví, por qué viví y cómo luego se mutaron, podríamos decir, en ciertos problemas en la etapa adulta, ¿no? Y obviamente me ayudó también a sanarlos. Bueno, punto aparte, realmente no había ni en papá ni en mamá este espacio de seguridad, de sostenimiento y de un amor que pudiera sentir que tenía siempre disponible, ¿no? Porque aunque mi padre fuera cariñoso, en un momento podía transformarse en un monstruo y de repente entonces ya desaparecía esa sensación de sentirme amado completamente. Entonces Diego creció sintiéndose hambriento de ser visto, de ser amado, de ser escuchado, de ser tomado en cuenta, de ser respetado, porque no tuve ninguna de estas cosas. No tuve ninguna de estas cosas y eso solamente desencadenó en un niño que iba acumulando hambre emocional. El hambre emocional es el término que vamos a darle a esta insatisfacción que va creciendo con el tiempo porque nuestras necesidades emocionales no fueron tomadas en cuenta, no fueron escuchadas. Entonces, como niño realmente crecí famélico de eso. Crecí para luego volverme un adolescente que empezó a volcarse en esta necesidad, en esta búsqueda exhaustiva de sentir ese amor que no había sentido durante toda mi vida. Es más, recuerdo cómo la relación con mi madre se transformó en una relación de rechazo, de odio. Había muchos conflictos y peleas constantemente con ella porque en el fondo yo estaba enojado con ella. Estaba enojado con mi madre porque no me amó como realmente lo quería, porque no se interesaba por mí, porque no me preguntaba cómo te sientes, porque no me decía, hijo, te quiero, te amo, no me abrazaba. Y en realidad ese enojo no era más que dolor, que tristeza acumulada debajo de ese enojo, ¿no? De manera subyacente estaba y se encontraba esa tristeza y ese dolor. Claro que mi madre en ese momento no podía verlo probablemente. Y yo te menciono todas estas cosas sin culparlos, porque hoy por hoy, como te menciono, la relación con mi padre y con mi madre es fabulosa, es espectacular, los amo profundamente. Sané y trabajé la relación con ambos y considero que toda persona que sufre de apego tiene trabajo en estas áreas. Tiene trabajo tanto con mamá como con papá. Créeme, sí o sí. A lo largo de 5 años de experiencia no he visto ninguna persona de mis clientes con los que haya trabajado que no hayan tenido que trabajar esas áreas. Tenían mucho trabajo en esas áreas. Porque sí, el apego también está alimentado por conflictos con nuestros padres que aún no se han trascendido, que aún no se han elaborado, que no se han sanado. Entonces, realmente crecí para empezar a buscar el amor en mis relaciones, para empezar a buscar que me miren, que me puedan tomar en cuenta, que me puedan hacer sentir valioso. ¿Por qué? Porque yo no me sentía de esa manera. Empecé a aferrarme mucho a mis parejas, empecé a aferrarme mucho a la atención que me daban, empecé a aferrarme mucho a que pudieran estar ahí conmigo, a que pasaran más tiempo, cada vez más tiempo conmigo, a que me dieran cariños, mimos, afecto, a que me dijeran palabras bonitas. Es como estar sediento de algo que por más que te dan nunca te llena. Y me pasaba. Y entonces me terminaba convirtiendo en una persona tóxica, en una persona que estaba siempre detrás, en una persona que empezó a controlar, que empezó a celar, en una persona que empezó a temer perder a esa persona, ¿no? A perder lo que en ese momento veía como la única fuente de mi amor y de mi felicidad. Y obviamente, pues esto desencadenaba tal cual una profecía autocumplida en que me terminaran dejando, en que me terminaran abandonando. Y era muy doloroso porque había una reafirmación de no me siento suficiente, no me siento valioso, nuevamente me dejaron, nuevamente llego al mismo punto, no soy realmente importante para ellas. Y eso era realmente doloroso. Hoy puedo verlo con una perspectiva diferente.
Hoy puedo entender por qué las cosas se desarrollaron como se desarrollaron, pero en ese momento, wow, el dolor que experimentaba era muy, muy, muy grande. Venía de muchos vínculos vividos de esa manera, ¿no? Perdonando cosas que no debía perdonar, aceptando cosas que no debía aceptar. Por ejemplo, algo que tal vez no he comentado mucho en redes sociales es una experiencia que tuve con una relación de 4 años. Cuando en ese momento la que era mi pareja me terminó, y bueno, los dos estábamos en la misma universidad estudiando la misma carrera, y al día siguiente que voy a la universidad la veo de la mano con otra persona. Y ese momento, wow, o sea, fue impactante. Fue impactante verla de la mano con otra persona porque yo estaba absolutamente enganchado con esta chica, y verla de la mano con la otra persona me rompió por completo. Me rompió completamente. Fue tanta mi desesperación, sentí tanta angustia, tanto miedo, tanto dolor, tanta tristeza, una combinación de tantas emociones, que lo único que atiné para calmar esa desesperación tan profunda que sentía fue ir a buscarla, reclamarle, ¿por qué hiciste eso? Y desde mi enojo y mi profundo miedo y mi sensación de sentirme tan pequeño, insuficiente y desvalorizado, y de no querer reconocer que estaban cambiándome por otra persona, le dije, no, tú termina con esta persona y vuelve conmigo. Y ella terminó haciendo eso, terminó con ese tipo y terminó volviendo conmigo. En ese momento me sentí aliviado, en ese momento fue una tranquilidad inmensa y absoluta. Pero date cuenta o hazte una idea del grado de desvalorización, de insuficiencia y de empequeñecimiento que estaba experimentando para poder considerar eso como algo bueno. Hoy en día yo lo miro hacia atrás y la verdad es que no lo veo con pesar, ni mucho menos. Estoy muy en paz con mi pasado. He trabajado para poder sentir paz en respecto a todo lo que ha sucedido. Pero hoy lo veo y digo, no hay manera de que eso vuelva a suceder, nunca más. Ese Diego no se valoraba, ese Diego no se reconocía, ese Diego no veía ningún tipo de valor en sí mismo, y justo por eso actuaba de esa manera. Hoy es muy diferente, hoy yo realmente veo un profundo e inmenso valor en quien soy. No desde una idea distorsionada, engrandecida de mí. No. Realmente no, porque la grandeza que reconozco viene del espíritu que hay en mí. No desde el ego, desde el personaje, no, desde el espíritu. Desde el reconocimiento que fui creado a imagen y semejanza de Dios. De que la chispa divina habita en mí, tal y como lo dice el Bhagavad Gita. Tú tienes que actuar reconociendo esta naturaleza interior que existe, esta naturaleza divina que existe en tu interior. Entonces, para mí esto ha sido solamente un pequeño ejemplo de la forma en la como yo podía caer, entre comillas, por mi necesidad tan enorme de sentirme visto, de sentirme amado, de sentirme atendido, de sentirme querido. Era tanto que me llevaba a situaciones como esas, ¿no? El hecho de siempre estar rogando por atención, rogando porque estén ahí, rogando porque me respeten, cuando en realidad lo que tuve que haber hecho es irme simplemente, regalarle mi ausencia a quien no valoró mi presencia. Pero pasaba y sucedía. Entonces, yo seguía en mis relaciones terminando, volviendo, sufriendo. La pasaba mal, vamos a ser honestos, la pasaba mal. Era más lo que sufría que lo que disfrutaba. Y una relación con una chica con la que yo estaba profundamente enamorado marcó un antes y un después, porque marcó un momento de hartazgo, ¿no? Ella me terminó intempestivamente de un momento a otro por un mensaje de WhatsApp. Eso para mí fue un baldazo de agua fría, no me lo esperaba. No había habido un contexto anterior como para esperar terminar en ese momento, no, vino muy intempestivamente. Literalmente me quedé como en shock y me costó muchísimo salir de ahí, pero estaba cansado de eso y dije, no, hay algo que tiene que cambiar en mí. Yo ya no quiero seguir viviendo esto. Y realmente es reconocer que las relaciones que tú estás viviendo las estás construyendo tú. No puedes echarle la culpa a nadie más. La forma en la que tú te relacionas y los resultados en tus relaciones son 100% tu responsabilidad. Y dije, yo quiero dejar de vivir este tipo de relaciones. Ese Diego que tomó esta decisión es el mismo Diego que unos años después vivió su primera relación consciente. Vivió una relación muy bonita, muy sana, de mucho amor incondicional, comprensión, perdón, apoyo, sostenimiento, etcétera, etcétera. Ese Diego que se hizo 100% responsable es el único que pudo haber creado esa relación consciente. Porque quiero decirte algo,
Por ahí si estás dudando, una parte de ti dice, pero no lo sé, no sé si sea tanto así. Bueno, fíjate en cómo hasta el momento te has relacionado, porque esas son las relaciones que te ha dado tu forma de pensar. Mi forma de pensar me ha dado relaciones conscientes. Mi forma de pensar me ha dado relaciones conscientes, relaciones donde he podido disfrutar de paz, tranquilidad, dicha, plenitud, amor, comprensión, todo lo que acabo de mencionar hace unos momentos. Mi forma de pensar me ha permitido experimentar relaciones sanas, conscientes y maduras. Ahora la pregunta es, ¿tu forma de pensar ya te ha permitido experimentar relaciones conscientes? Si no, es porque entonces esa forma de pensar tiene que cambiar. Reconozco que sigo teniendo cosas que trabajar, sigo teniendo cosas que cambiar, porque esto no te lo digo para sentirme mejor que tú, te lo digo para poder hacerte consciente y que dejes de aferrarte a la idea de que sabes cómo son las cosas cuando aún no vives los resultados que realmente deseas en tus relaciones. Por eso que después de un proceso o de este momento decidí hacerme cargo de mí, decidí ver mi dolor, ¿no? Dejar de huir, dejar de taparlo, dejar de evadirlo, decidí trabajar sobre mis heridas, conocerme más a mí mismo. Siento que Dios fue poniendo la información perfecta y precisa que yo necesitaba para ir abriendo mi conciencia y realmente empecé a ver con otros ojos, literalmente. Fue como quitarme unas gafas y ponerme otras que me permitieron ver las cosas de una manera completamente diferente. Fui leyendo libros, estudiando cursos, viendo videos, profundizando cada vez más y no solamente por la necesidad que tenía de sentirme mejor, sino que también me di cuenta que el tema me iba encantando, me iba apasionando. Desde ese momento han pasado 8 años que no he dejado de leer, que no he dejado de estudiar, que no he dejado de formarme profesionalmente en distintas disciplinas, porque hoy vivo 100% de esto, hoy vivo de ayudar a las personas a conquistar su libertad emocional, a poder eliminar completamente su apego a otras personas, a poder conquistar su poder, su paz, su plenitud y su tranquilidad en sus vidas, a poder conquistar completamente su amor propio, porque créeme, te cambia la vida. Te cambia la vida. Lo más satisfactorio no es el carro de tus sueños, la casa de tus sueños. Lo más satisfactorio es que tú puedas ver al espejo y sentir un bienestar increíble de lo que estás viendo frente al espejo, de sentirte orgullosa de lo que ves en ese reflejo. Esa es la sensación más increíble y se las deseo a todos, pero obviamente requerimos trabajo interno para llegar a ese punto. Entonces, hice una transformación en muchos aspectos, sané muchísimas cosas, muchas heridas, porque lo primero fue darme cuenta que estaba bastante herido, bastante herido, más de lo que me gustaría admitir. Y la verdad es que le puse mucho empeño, mucho compromiso, hice de eso una prioridad, lo más importante en mi vida. Y hoy le agradezco al Diego de hace mucho tiempo ese camino. Le agradezco al Diego de hace mucho tiempo que haya tomado esa decisión. ¿Por qué? Porque hoy puedo disfrutar mis días en paz, despertarme sintiéndome en paz, pensando, siempre mi primer pensamiento es Dios, agradeciéndole por la vida, agradeciéndole por todas las cosas hermosas que pone, por el camino que me permite transitar, por las herramientas, por mis clientes, por mi propósito, por tantas cosas, ¿no? Orar por las personas por las que amo. Entonces comienzo mi día pensando en Dios, con paz en el corazón, con alegría, con amor. Paso mis días con bienestar, con alegría, con disfrute, ¿no? Cada sesión es conocer un mundo diferente y saber que estás aportándole tanto a la vida de una persona es muy satisfactorio. Entonces, hoy por hoy tengo una paz y una tranquilidad que el Diego de hace 8 años envidiaría, pero que gracias a Dios hoy la tiene, ¿no? Hoy la tiene. Gracias a ese Diego de hace 8 años que se animó realmente a tomar la decisión de sanar, de transformarse, de poder priorizar su sanación, su foro interno. Gracias a ese Diego y a esa decisión que tomó es que hoy puedo disfrutar de esta paz, de esta tranquilidad, de este bienestar. Créeme, probablemente tu yo del futuro está rogándote en este momento que por favor priorices eso, que por favor dejes de huir, de distraerte, de querer hacer un viaje o conocer nuevas personas. No, que te atiendas realmente tu dolor, que atiendas ese vacío, que atiendas esas heridas, para que dejes de arrastrarlas, porque no te imaginas cómo cambia la vida cuando sanas. La mayoría de personas, yo creo que las personas que no ponen aún el suficiente foco en la sanación es porque no tienen una sola idea de cómo te cambia la vida y de la paz, la dicha, la tranquilidad que empiezas a experimentar gracias a sanar. Pero bueno, la verdad es que hoy por hoy la vida es muy diferente hace 8 años, muy distinta. Estoy agradecido con Dios por la paz que hoy tengo. Hace 8 años mi vida era un infierno, literalmente. Ha cambiado tantísimo, ¿no? Y
Y la verdad es que ha sido un camino que ha valido 100% la pena caminar, ¿no? Transitar. La verdad que esta dicha, esta paz, esta tranquilidad, el poder vivir relaciones conscientes, el poder sentirme conectado a Dios, sentir el amor de Dios en todo momento, el poder vivir con la espiritualidad como uno de los pilares más grandes de mi vida, el poder vivir la vida con alegría, con gratitud, la verdad es que no tiene ningún precio. El bienestar y la paz interior es lo más importante. Es lo más importante y tarde o temprano terminas dándote cuenta de ello. Yo espero que más temprano que tarde en tu caso. Pero bueno, el día de mañana te voy a estar contando justamente cuál es el problema esencial a abordar y cómo solucionarlo. Si te ha gustado o si tienes alguna duda, por favor ponla en comentarios que me encantaría responderlas. Si te gustó este episodio, mándale su like y compártelo con quien sientas que le puede servir o se puede reconocer, para que sepas que sí se puede vivir de una manera completamente diferente a lo que tu mente tal vez está diciendo, ¿no? Porque te entiendo, hay ese miedo de ¿y qué pasa si siempre me toca vivir así? Si no puedo llegar a superar a esta persona, si siempre voy a sufrir en mis relaciones. No tiene por qué ser siempre así. Realmente se puede vivir una realidad completamente diferente y quiero que me veas como el más grande testimonio de ello. Sé un alquimista, descubre el amor y la magia en ti misma.